Existe un momento en la Biblia que lleva el peso de milenios, una noche silenciosa en Jerusalén que selló el destino de la humanidad. La última cena no fue solo una comida entre amigos, fue el anuncio del mayor sacrificio de la historia, el comienzo de una nueva alianza entre el cielo y la tierra. Allí Jesús partió el pan, pero también rompió el silencio de Dios, lavó los pies de traidores, miró a los ojos de quien lo negaría, y aún así amó hasta el fin. Y si entiendes lo que realmente ocurrió aquella noche, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. Este vídeo te llevará hasta ese escenario, no como espectador, sino como alguien llamado a la mesa. Aquí descubrirás los secretos tras cada gesto de Jesús, el peso oculto de las palabras y la promesa poderosa que sigue viva hasta hoy. Si sientes que necesitas una respuesta de Dios, si tu fe está cansada o si buscas un renacer espiritual, necesitas ver hasta el final, porque este mensaje lleva algo crucial para tu alma. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Quizá este sea el llamado que tu alma esperaba. Jesús partió el pan aquella noche, y hoy está rompiendo el silencio en tu vida diciendo, yo estoy aquí. Por eso, no salgas de este vídeo sin suscribirte. Puede parecer solo un clic, pero es un paso de fe, un compromiso con tu caminar espiritual. Más del 90% de las personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas. No seas una más. Haz clic ahora y forma parte de esta comunidad que busca más de Dios, más verdad, más propósito. Y si sentiste que este contenido necesita llegar a otras vidas, deja tu like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a YouTube a llevar esta palabra a miles de personas que quizá estén a punto de rendirse. Tú puedes ser instrumento para transformar una historia. No postergues lo que el cielo está gritando ahora en tu corazón. Suscríbete, da like, comparte y permanece con el alma despierta, porque lo que viene en los próximos vídeos puede cambiarlo todo. Había un silencio denso, flotando sobre los corazones de los discípulos, aunque ninguno de ellos sabía aún el peso exacto de lo que se acercaba. Jesús, con la mirada más distante de lo habitual, dio una orden curiosa: que Pedro y Juan fueran a la ciudad y siguieran a un hombre llevando un cántaro de agua. Algo raro, pues esa era tarea de las mujeres. Ese detalle sutil ya mostraba que todo estaba bajo control divino. Decidle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está el aposento donde comeré la Pascua con mis discípulos? Era la última Pascua y también la primera cena. El lugar, un cenáculo sencillo, sería testigo del momento más íntimo entre el maestro y sus seguidores. Nada allí fue improvisado. Cada gesto, cada detalle, cada símbolo, todo ya había sido diseñado en el cielo mucho antes de manifestarse en la tierra. En la cultura judía, la Pascua celebraba la liberación de Egipto, la sangre del cordero en las puertas, la huida de la muerte. Pero ahora, allí, en el cenáculo, el cordero verdadero se preparaba para ser inmolado. El lugar donde él compartiría el pan y el vino no era solo físico, era sagrado, un altar escondido en medio de la rutina de Jerusalén. Los discípulos, obedientes, encontraron el sitio tal como él había dicho. Todo estaba listo, pero lo que no sabían era que no se trataba solo de una cena de despedida, sino de la inauguración de un nuevo tiempo. Allí comenzaría el giro definitivo de la historia humana. Dios estaba a punto de derramarse como alimento, y el cielo, una vez más, tocaría la tierra en forma de gesto, en forma de pan partido. Mientras el sol se ocultaba tras las piedras antiguas de la ciudad, la sala en lo alto se iluminaba con lámparas suaves. Era un lugar sencillo, pero rebosaba presencia. No había multitudes, ni templos grandiosos, solo una mesa, 12 hombres y el Hijo del Hombre. La atmósfera espiritual
era espesa, como si los ángeles observasen callados desde lo invisible. La preparación de la cena era en realidad la preparación del mundo para un sacrificio eterno. El cenáculo no era solo escenario, era útero. Allí nacería el nuevo pacto, sellado ya no por sangre de animales, sino por la sangre del propio Dios encarnado. Jesús sabía lo que vendría, y aún así eligió sentarse, comer, amar, sabiendo que el camino a la cruz empezaba en esa mesa. La hora había llegado. El tiempo ya no era un río fluyendo libremente, se había convertido en una aguja fija en el reloj eterno de Dios. Jesús entra en el cenáculo como quien sabe que está a punto de encender una llama que jamás se apagará. Los discípulos lo siguen en silencio, sintiendo algo distinto en el aire, como si la eternidad estuviera a punto de rozar el tiempo con los dedos. La mesa está puesta. No hay oro ni platería, solo pan, vino y ojos llenos de expectación. Sentado en el centro, Jesús mira alrededor y dice con una ternura inquietante: «Con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer». Cada palabra resuena como campana dentro del alma de los que estaban allí. No era solo una comida, era una despedida anunciada con amor y un presagio de dolor. Los discípulos aún no comprendían la gravedad de esa noche. Estaban acostumbrados a las palabras enigmáticas de Jesús, pero ahora el tono era distinto. Había un peso sagrado en su voz, como si cada sílaba cargara el mundo a sus espaldas. Él sabía que, dentro de pocas horas, sería entregado, humillado y llevado al lugar del Gólgota. Aún así, en vez de huir, escogió partir el pan. En vez de esconderse, escogió entregarse. En un mundo donde el miedo grita, Jesús susurra con paz. Sabía que el verdadero poder no está en la espada, sino en la mesa. No está en el dominio, sino en la compartición. Al iniciar la cena, Él ya enseñaba lo que significa morir con dignidad y vivir con propósito. Y entonces, entre sorbos de vino y trozos de pan, comenzó lo que ninguno de los apóstoles olvidaría jamás. Allí, el tiempo se dobló. El pasado de la liberación de Egipto se unía al presente de la entrega del Hijo y al futuro de la salvación de todos los que creerían. Era como si las tres dimensiones del tiempo se arrodillaran ante el Cordero. Los gestos de Jesús eran lentos, llenos de significado, como quien consagra lo común para hacerlo eterno. Cada mordida, cada mirada, cada respiración, todo allí se convertía en escritura viva. En esa sala, la cena no era un ritual. Era el corazón de Dios revelado en forma de gesto. El cielo estaba en la mesa, y los hombres no sabían que comían ante el propio autor de la vida. El ambiente parecía tranquilo, pero había una tensión invisible flotando entre los discípulos. Mientras el pan era partido y el vino pasaba de mano en mano, Jesús, con la mirada entristecida, interrumpe la comunión con una frase cortante como cuchilla: «De cierto os digo que uno de vosotros me entregará». El silencio que siguió fue tan denso como la noche afuera. Los rostros se volvieron unos hacia otros con asombro, incredulidad y sobre todo miedo. La cena, que hasta entonces simbolizaba unidad, ahora se volvía escenario de una amarga revelación. Uno de ellos, un amigo, un hermano de camino, un elegido, llevaba en las manos no solo el cáliz, sino el peso de una traición que cambiaría la historia. Cada discípulo comenzó a preguntar con voz temblorosa: «¿Soy yo, Señor?». Nadie confiaba plenamente en sí mismo. Esa pregunta no era solo miedo de ser el traidor, sino pavor de descubrir que el corazón humano es más frágil de lo que uno imagina. Judas, que ya había cerrado el pacto con los sacerdotes, también preguntó: «¿Soy yo acaso, Rabí?». Y Jesús, con voz firme y triste, respondió: «Tú lo has dicho». No hubo escándalo, no hubo expulsión, solo la revelación, clara
desnuda y silenciosa, como si el propio cielo llorara en secreto. La traición fue anunciada en medio de la comunión para mostrar que hasta lo sagrado puede ser tocado por la sombra. Y aún así, la mesa no se deshizo. Jesús no alzó la voz, no acusó, no humilló. Su grandeza estaba en no interrumpir el amor ni ante la puñalada inminente. Sabía que Judas saldría de allí directo a los brazos de los enemigos, pero aún así permitió que él compartiera el pan. Esto es amor en su forma más radical. Es el tipo de amor que no depende de la reciprocidad. Es el amor que ofrece misericordia hasta el último segundo. En la última cena, la traición no fue el fin, fue el espejo de la condición humana. Y aún ante eso, Jesús siguió adelante con el plan divino, mostrando que el mal puede herir, pero nunca vencer a quien ama hasta el fin. Jesús sabía que sus gestos en esa noche no serían solo memoriales, serían semillas de eternidad. Con la serenidad de quien controla su propio destino, tomó el pan en sus manos, alzó los ojos al cielo y dio gracias. No había lujo en esa mesa, solo lo esencial: harina, levadura, tiempo y calor. Pero en las manos del Hijo de Dios, lo ordinario se volvía sagrado. Partió el pan y lo distribuyó diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Esas palabras no eran metáforas, eran profecía encarnada. El cuerpo que ofrecía era el mismo que, pocas horas después, sería herido, flagelado y suspendido entre el cielo y la tierra. Cada trozo de pan que pasaba de mano en mano llevaba ahora un peso invisible. No era solo alimento, era señal de entrega, pacto de sangre. Los discípulos tal vez no comprendían plenamente, pero ese gesto era la fundación de una nueva alianza entre Dios y los hombres, un cuerpo partido para sanar cuerpos partidos, un cuerpo entregado para redimir pecados escondidos. Jesús no dio solo palabras, se dio a sí mismo. Él estaba diciendo: «Tomen de mí, yo me hago pan para alimentar el hambre que ustedes ni siquiera saben nombrar». Era el gesto más radical de amor, ofrecerse entero antes incluso de ser arrancado por los verdugos. Nadie lo arrancó, él mismo se entregó. Al partir el pan, Jesús también partía el silencio entre el cielo y la tierra. Era como si dijera: «Aquí estoy, me hago vulnerable, elijo ser el Cordero». La imagen de un Dios que se parte, que se entrega, que se ofrece como sustento espiritual, contrasta violentamente con la idea de un Dios distante e intocable. No, ese Dios está en la mesa, con las manos callosas y la mirada de quien ama hasta sangrar. En ese instante, la eternidad se hizo alimento, y el cuerpo de Cristo se convirtió en puente entre lo humano y lo divino. Fue más que una cena. Fue el presagio del sacrificio que salvaría al mundo. Un cuerpo dado, un pan partido, un amor que jamás sería olvidado. Después de partir el pan, Jesús tomó en sus manos el cáliz. Lo alzó con solemnidad y ojos vidriosos, como quien sabe que ese vino ya llevaba el sabor de la cruz. Dijo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que por vosotros se derrama». Esa frase, aparentemente simple, rasgaba el velo de siglos de tradición. La sangre que antes fluía de los corderos sacrificados en el templo, ahora tendría un nuevo sentido. Ya no más sangre de animales, sino la sangre del propio Hijo de Dios. Con ese cáliz, Jesús sellaba algo irreversible, una nueva relación entre el cielo y la tierra, un pacto escrito con la tinta más sagrada que existe, la propia vida. El vino en ese momento dejó de ser solo bebida. Se convirtió en símbolo vivo de un amor que sangra, que se derrama sin medida, que purifica y rescata. Al entregar el cáliz a los discípulos, Jesús los invitaba no solo a beber, sino a participar del dolor y de la redención. Ellos no lo sabían,
pero estaban siendo llamados a una alianza que costaría todo, y lo daría todo a cambio. Ese gesto simple, repetido desde entonces en incontables generaciones, es el mayor testimonio de que Dios no abandonó al mundo. Él se dio por completo hasta la última gota. La sangre que pronto correrá del madero no será derrota, será victoria en su forma más profunda. La nueva alianza anunciada allí no era un contrato, era un matrimonio espiritual entre el Creador y sus hijos. Un compromiso de amor eterno, sellado no por promesas humanas, sino por un sacrificio divino. A través de ese cáliz, Jesús ofrecía no solo perdón, sino acceso directo al corazón de Dios. Ya no sería necesario un templo de piedras. El nuevo templo sería el cuerpo quebrantado y la sangre derramada del propio Cristo. El vino que manchaba los labios de los discípulos esa noche era el mismo que lavaría a multitudes de generaciones futuras. Allí, en esa mesa, entre amigos, inseguros y un traidor silencioso, nacía el símbolo más poderoso de la fe, la sangre que redime, el cáliz de la eternidad. Tras partir el pan y compartir el cáliz, Jesús se levantó de la mesa y pronunció palabras que no resonarían solo en esa sala, resonarían por siglos. Dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros». Ese no era solo un consejo moral, era una convocatoria, un llamado al tipo de amor que trasciende afinidades, que supera conveniencias y que se pone en sacrificio cuando es necesario. Jesús no señalaba una emoción, sino una decisión profunda y valiente. Amar como Él amó es más que perdonar, es lavar los pies, es entregar la vida, es soportar la cruz con los brazos abiertos. En ese instante, el amor dejó de ser un sentimiento y se convirtió en acto de guerra contra el egoísmo del mundo. Jesús estaba a punto de ser traicionado, negado, abandonado, y aún así enseñaba el amor. Amor a los enemigos, amor a los débiles, amor a los imperfectos, amor sin exigir devolución. Ese mandamiento final era el testamento de Cristo, el mayor legado dejado a la humanidad. No sería una religión lo que marcaría a sus verdaderos seguidores, ni rituales, ni dogmas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos a otros. La identidad de los hijos de Dios sería el amor. Y no cualquier amor, sino el amor que se entrega sin reservas. Para los discípulos, esas palabras necesitaban tiempo para madurar. Aquella noche, quizá aún no comprendían el peso de lo que escuchaban, pero los cielos entendieron, el universo atestiguaba el momento exacto en que un nuevo código espiritual se inscribía en el corazón humano. El amor dejaba de ser consejo y se convertía en mandamiento. La vida dejaba de ser merecimiento y pasaba a ser gracia. Jesús estaba diciendo: si olvidáis todo, recordad esto, amad. Ese sería el sello visible de la nueva alianza, una marca invisible, pero inconfundible. Y con ese legado, Él preparaba los corazones de los suyos para lo que vendría en las próximas horas, la mayor demostración de amor que el mundo había visto. Mientras los discípulos aún digerían el peso del mandamiento del amor, Jesús hizo algo que ninguno de ellos podría prever. Silenciosamente, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se arrodilló ante los pies polvorientos de sus seguidores. En un gesto que rompió toda jerarquía humana, el Maestro se hizo siervo. Él, el Santo de Dios, arrodillado ante pescadores rudos, de corazones imperfectos, de hombres que aún no comprendían la profundidad de lo que vivían. Uno a uno, lavó sus pies con las manos que pronto estarían perforadas por clavos. No era solo humildad, era una lección viva de cómo opera el reino de Dios al revés.
Quien quiere ser el mayor debe servir. Los discípulos quedaron atónitos. Pedro, impetuoso como siempre, intentó rehusarse. «Nunca me lavarás los pies». Pero Jesús respondió con firmeza y dulzura: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Aquello era más que un ritual de purificación. Era un bautismo de conciencia. Era una invitación a la humildad radical. La grandeza no estaba en subir escalones, sino en descender hasta el suelo, donde están las heridas, la suciedad, la cruda realidad del otro. Jesús no solo enseñó el amor con palabras, lo encarnó con gestos. Y al lavar los pies decía: «Ninguno de ustedes está por encima del otro. No hay trono en el corazón de quien me sigue, solo toalla y pila». En ese momento Jesús redefinió el concepto de poder. El rey no empuñaba cetros, sino que lavaba pies. El Salvador no exigía honor, sino que ofrecía servicio. Enseñaba que la gloria no está en la imposición, sino en la vulnerabilidad. Al final miró a todos y dijo: «Si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros». Era la consagración del servicio como máxima expresión de espiritualidad. En 1905, un mundo hambriento de prestigio, Jesús presentó la verdadera realeza, la que se arrodilla, la que toca la miseria ajena con compasión, la que no se contamina con el orgullo. El lavatorio de pies no fue solo un acto simbólico, fue el modelo definitivo de liderazgo a imagen de Dios. Pedro siempre fue el discípulo de la pasión, el que hablaba primero, que caminó sobre el agua, que prometió ir a la muerte con Jesús. Pero esa noche, al ver al Maestro arrodillarse ante sus pies sucios, algo en él se quebró. «Nunca me lavarás los pies», declaró con firmeza. No era un orgullo común, era la resistencia que nace del desconcierto de ser amado más allá de lo que uno cree merecer. Pedro, como tantos de nosotros, sabía servir, pero no sabía dejarse servir. Sabía luchar por Jesús, pero no dejarse tocar por él en la vulnerabilidad. Tras su negativa, estaba el miedo de enfrentar su propia indignidad, de aceptar que hasta los más devotos necesitan que los laven. Jesús, con la serenidad de quien ve, más allá de la superficie, respondió con palabras que cortaron hondo: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Era una confrontación directa a la lógica humana. Para tener parte con él, no bastaba el valor, ni la fidelidad, ni promesas impulsivas. Era preciso humildad. Era preciso dejarse amar en las partes más sucias, más frágiles, más escondidas. Pedro, impactado, se rinde. «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Es la confesión de quien entendió, aunque tarde, que en 1900 el reino de Dios todo comienza con la rendición. Solo puede seguir a Cristo quien permite que Él lo toque donde más duele y transforme lo que nadie más alcanza. Ese episodio revela una verdad universal. Todos tenemos algo de Pedro. Queremos merecer el amor de Dios, queremos pagar con buenas obras, queremos mantener algo de dignidad ante lo sagrado. Pero el Evangelio es escandaloso justamente porque nos llama a recibir de gracia lo que jamás podríamos ganar. Jesús insiste en lavar nuestros pies no como humillación, sino como cura. Quiere purificar los caminos que hemos andado, las elecciones que hicimos, los dolores que cargamos. Pedro resistió porque pensaba que el amor venía con condiciones. Pero allí, frente a la toalla y la pila, el Maestro mostró que el amor verdadero desarma, constriñe, limpia y reconstruye. No hay parte con él sin entrega total. Después de partir el pan, compartir el cáliz, lavar los pies y entregar el mandamiento del amor, Jesús se sienta de nuevo. El silencio que se instala es distinto a todos los anteriores. Es el silencio de la despedida.
Los discípulos, aún sin comprender la gravedad de esa noche, lo observan con ojos cansados y corazones inquietos. Entonces Él habla con la dulzura de un padre y el peso de un juez. Hijitos, por poco tiempo más estoy con vosotros. Esas palabras no resonaron solo en el cenáculo, atravesaron el tiempo como una herida abierta en el alma de la humanidad. Aquel que hacía ver a los ciegos, que calmaba el mar, que perdonaba pecadores, anunciaba su partida. Y no era metáfora, era real. Los rostros de los discípulos se inclinan, el miedo aprieta el pecho. ¿Qué sería de ellos sin el Maestro? ¿Quién los guiaría? ¿Quién los corregiría con amor, los protegería con autoridad, los inspiraría con vida? Jesús, viendo la angustia en sus ojos, intenta consolarlos, pero no oculta la verdad. A donde yo voy, vosotros no podéis ir ahora. Era como decir, aún no estáis preparados. Había un camino que él debía recorrer solo, el camino del sacrificio, de la cruz, de la separación. El cielo guardaba silencio, los ángeles contenían el aliento, y los hombres empezaban a entender que el Dios encarnado no permanecería eternamente entre ellos de la misma manera. La separación era inevitable, pero no sería sin propósito. La tristeza de la despedida se sembraba, pero junto a ella brotaba una esperanza implícita. Jesús no los dejaría huérfanos. Su silencio sería breve, su ausencia tendría sentido. Estaba preparando a los discípulos no para perderlo, sino para recibirlo de otra manera. Para que el amor madurara, para que la fe creciera, era necesario que la presencia física fuera sustituida por algo más profundo, una presencia que habita dentro, que atraviesa el tiempo, que no depende de la vista para percibirse. Aún así, esa noche, el dolor era real. El Hijo se despedía. El cielo estaba a punto de cerrarse por un momento, y los discípulos, sin saberlo, estaban a punto de ver la oscuridad más densa antes del amanecer de la salvación. En medio del dolor de la despedida, Jesús enciende una luz en el corazón de los suyos. Sabía que la ausencia física traería desesperación, que los días siguientes serían los más oscuros para los discípulos, pero también sabía que no los dejaría solos. Entonces revela un misterio que cambiaría para siempre la historia de la fe. Rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La promesa del Espíritu Santo se formula allí entre partir el pan y la sombra de la cruz. No era un consuelo genérico, era la garantía de que la presencia divina no se apartaría, sino que se volvería aún más íntima. El Dios que caminó a su lado ahora pasaría a habitar dentro de ellos. Jesús describe al Espíritu como aquel que enseñará todas las cosas, que recordará todo lo que Él dijo, que guiará en toda verdad. Mientras los discípulos se sentían huérfanos, Él plantaba la certeza de una nueva compañía, ya no visible, sino infaliblemente real. El Espíritu sería aliento, fuego, consuelo, sabiduría, coraje. Sería el propio Cristo presente de forma invisible, moldeándolos de adentro hacia afuera. Esa promesa también era preparación para el sufrimiento, para la misión, para la expansión del mensaje hasta los confines del mundo. La última cena no terminaba en duelo, terminaba en promesa. La cruz era inminente, pero también lo sería Pentecostés. Con esas palabras, Jesús selló no solo una noche, sino una nueva era. Decía, aunque me vaya no estaréis solos, vendré a vosotros. Era un amor que no conocía límites, ni de tiempo, ni de espacio, ni de muerte. La última cena no fue solo el fin de un viaje, sino el inicio de una revolución espiritual silenciosa y eterna. Cada discípulo saldría de allí con miedo, sí, pero también con una semilla plantada, la fe de que, aun cuando todo parezca ausente, Dios está más presente que nunca.
La promesa del Espíritu es el sello de la nueva alianza. Es la esperanza más allá de la cruz. Es la certeza de que en todo tiempo el cielo todavía habla y el Espíritu sigue soplando. Aquella noche terminó en silencio, pero el eco de la última cena todavía atraviesa los siglos, susurrando a los corazones atentos. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Hice esto por ti. No fue solo una comida, fue el inicio de una revolución silenciosa, un amor que se ofreció aún sabiendo que sería traicionado, negado, crucificado. Y ahora la mesa está puesta ante ti. La elección es tuya, ignorar ese llamado o sentarte y dejarte transformar. Si este mensaje tocó tu alma de alguna manera, no te vayas como si nada hubiera pasado. Más del 90% de las personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas. Y quizá están perdiendo palabras que podrían cambiar sus vidas. Suscríbete ahora. Haz clic en ese botón como quien dice, Señor, no quiero quedarme fuera de lo que estás haciendo. Y deja tu like, porque no es solo un apoyo al canal, es una semilla. Cada like ayuda a que este mensaje llegue a más corazones hambrientos de Dios. Puedes ser el puente